Hola, mi nombre es Luis Quintero y en esta oportunidad vengo a presentarles mi defensa del proyecto del software contable con el que trabajé este semestre. Como futuro profesional de la carrera de Contaduría Pública, me complace presentar el ciclo contable integral del Hotel Pico Bolívar, una entidad diseñada para operar bajo los más altos estándares de la BNIF y el marco legal venezolano. El pilar fundamental de mi gestión fue sin duda alguna el uso del software A2 contable. En el entorno actual, la contabilidad manual es obsoleta para una entidad hotelera. Por eso es que la implementación de A2 contable no fue una decisión meramente técnica, sino una garantía de fiabilidad financiera para el Hotel Pico Bolívar. Este software nos favoreció en tres pilares críticos que quiero desglosar para que quede clara su relevancia en nuestra gestión. Primero que nada en lo referente a la especialización por centros de costos. ¿Por qué? Bueno, a diferencia de una contabilidad lineal, A2 nos permitió parametrizar centros de costos específicos. Esto es vital en hotelería, ya que nos permitió segregar con precisión los ingresos y egresos de la sesión de alojamiento frente a los de restauración y alimentos. ¿En qué nos favorece esto? En que podemos identificar qué unidad de negocio es más rentable y donde debemos ajustar los márgenes, proporcionando una visión gerencial que la contabilidad manual jamás alcanzaría. Luego en el enfoque de la trazabilidad y blindaje de data. ¿Cómo? Bueno, gracias a su robusto motor de integración, logramos una trazabilidad de 360 grados. Cada movimiento nace en el documento fuente, el cual sería la emisión de facturas y viaje de forma automática, hasta los libros legales y estados financieros. Esto nos favorece al eliminar el error de transcripción, garantizando que lo que se declaró en el IVA coincida exactamente con lo que refleja nuestro libro mayor y nuestro balance general. Ante una auditoría o fiscalización del CENIA, esta coherencia es nuestra mejor defensa. Y por último, pero no menos importante, tenemos la optimización de la partida doble y cumplimiento normativo. Aquí el sistema garantiza de forma intrínseca que no existen asientos descuadrados, por decirlo de alguna forma, ya que al automatizar la partida doble minimizamos el riesgo de omisiones o registro duplicado. Esto nos favorece enormemente al reducir los tiempos de cierre contable, permitiéndonos presentar estados financieros oportunos que reflejan la realidad económica del hotel bajo las BNIF, asegurando que cada activo, como nuestra propiedad, planta y equipo, esté correctamente valorado y depreciado según los parámetros del sistema. Siguiendo con el orden lógico de esta defensa, pasamos a lo que es el documento constitutivo, el cual representa el acta de nacimiento de nuestra entidad, por decirlo de alguna forma. Como futuro contador, entiendo que este documento es la piedra angular de cualquier auditoría, pues es el que dictan las reglas del juego bajo las cuales operará la sociedad. ¿Qué es y por qué es vital para nuestra gestión contable? El documento constitutivo es el contrato social que da fe de la existencia legal de la empresa ante el Estado y terceros. Su importancia es absoluta por tres razones fundamentales que impactaron nuestro proyecto. Primero que nada, la determinación de la personalidad jurídica. Al protocolizar este documento ante el registro mercantil, creamos una entidad distinta a los socios con su propio RIF, capaz de asumir obligaciones tributarias y ejercer derechos comerciales. Sin esta separación, no existiría el principio de entidad que rige nuestra contabilidad. También está la delimitación del objeto social. En este caso, el objeto es la explotación de la industria hotelera y turística. Esto es clave para el contador, ya que define la pertenencia del gasto. Cada factura de compra que se registró fue validada contra este objeto para asegurar que los gastos fuesen normales y necesarios para producir la renta tal como lo exige la ley del impuesto sobre la renta. También esta fijación del capital social y responsabilidad. Aquí es donde el documento constitutivo se traduce en cifras para nuestro balance de apertura. El Hotel Pico Bolívar se constituyó con un capital social de 3 millones de bolívares, un monto que decimos suscribir y pagar en su totalidad para dotar la empresa de una solvencia inmediata. Esta estructura accionaria se divide de la siguiente manera. Adela Ramírez suscribió el 90% de las acciones, representando una inversión de 2.700.000 bolívares, y Alejandro Altuve suscribió el 10% restante, equivalente a 300.000 bolívares. Desde el punto de vista técnico, este documento originó nuestro asiento número 1 en el libro diario. Gracias al software A2 Contable, pudimos registrar
esta entrada de capital, afectando la cuenta de Banco Bicentenario. Esto nos favorece enormemente al establecer el patrimonio neto inicial de la empresa, contra el cual mediremos la rentabilidad al final del ejercicio. Es importante resaltar que los estatutos también establecen el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, lo cual nos dio la pauta temporal para todos nuestros cierres, declaraciones del IVA y el cálculo definitivo del impuesto sobre la renta que presentaremos más adelante. Ok, ahora pasamos a analizar el catálogo de cuentas, el cual es el siguiente paso después de tener nuestro documento constitutivo. El catálogo de cuentas lo definimos como el plano arquitectónico sobre el cual se edificó toda la contabilidad del Hotel Pico Bolívar. Como futuro contador, sabemos que un catálogo mal diseñado anula cualquier beneficio de un software contable. Por ello, para este proyecto realizamos un diseño basado en una codificación numérica decimal de 6 niveles, lo que nos favorece al permitir una expansión ilimitada y una clasificación taxonómica de cada hecho económico. Para que el sistema A2 contable funcione con la precisión que requiere una entidad hotelera, se estableció la raíz de esta contabilidad bajo 8 identificadores de primer nivel, respetando la lógica de saldo y la naturaleza de las cuales según nuestro plan de cuentas. En el primero tenemos los activos, que representa todos los bienes, derechos y recursos controlados por el hotel, como la caja, bancos, mobiliarios. Número 2 tenemos los pasivos, que engloba todas las obligaciones y deudas contraídas con terceros, como los proveedores y el impuesto por pagar. De número 3 tenemos el patrimonio, que refleja el aporte inicial de los socios y los resultados acumulados de la gestión. De número 4 tenemos los ingresos, que registra las entradas de beneficios económicos de hospedaje, alimentos y servicios. De número 5 tenemos los costos, que representan el valor de los recursos sacrificados directamente para prestar el servicio. Insumos de cocina, nómina operativa. De número 6 tenemos los gastos, que incluyen los egresos operativos y administrativos necesarios, como lo son publicidad, depreciación, papelería. De número 7 tenemos las cuentas de orden deudores, que se utilizan para registrar eventos que no afectan el balance ni los resultados actuales, pero que representa una responsabilidad administrativa o un derecho contingente para el hotel. De número 8 tenemos las cuentas de orden acreedores, que son la contrapartida de las cuentas de orden deudoras, manteniendo el equilibrio de partida doble en registros informativos o de control. Pero es fundamental este catálogo para este proyecto. Primero, la estandarización bajo BEMNIF. Se estructuró el catálogo respetando la naturaleza de las cuentas, o sea, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Esto nos garantiza que la información presentada en el balance de comprobación cumpla con los principios de revelación y agrupación exigidos por las normativas técnicas vigentes en Venezuela. Segundo, la segregación operativa mediante el software A2, gracias a la flexibilidad de A2 contable, pudimos asignar atributos de cuentas de grupos para los niveles superiores y cuentas de detalles o movimientos para los auxiliares. Esto es crítico. Las cuentas del grupo acumulan el saldo para los estados financieros generales, mientras que las de movimiento nos permite el control diario de partidas específicas, como la cuenta 1.1.01.02.001, que es Banco Provincial. Tercero, el análisis por departamentos. Lo más relevante de este catálogo fue la creación de cuentas de ingresos y costos segmentadas. No existió la limitación a una cuenta genérica de ventas. Se crearon subcuentas como la 4.1.01.01, que es ingresos por habitación, y 6.2.01, que es costo de alimentos y bebidas. ¿En qué nos favorece esto? En que el sistema nos arroja el margen de contribución de cada área del hotel de forma independiente, permitiendo una toma de decisiones gerenciales basada en la rentabilidad real de cada servicio. Otros puntos técnicos a resaltar serían los activos no corrientes. Se diseñó una sección en el nivel 1.2 para propiedad, planta y equipo, con cuentas auxiliares para cada activo crítico, como lo fue la cuenta de televisores de 70 pulgadas, camas matrimoniales, lencería, etc. Esto permitió aplicar luego la tabla de depreciación con una trazabilidad absoluta. También las cuentas de control fiscal se incluyeron cuentas específicas para el IVA crédito fiscal en 1.1.02.80.001 y el IVA débito fiscal en 2.1.99.01.001. Esto fue lo que favoreció para que el momento de realizar la declaración del IVA, que verán más adelante,
el sistema ya tuviera los montos conciliados y listos para la forma 0030. En conclusión, este catálogo de cuentas es el que da la inteligencia al software A2 contable. Es la herramienta que transforma una simple transacción en una partida contable con nombre, apellido y ubicación estratégica dentro de los estados financieros. Ahora pasamos a lo que es la fase de generación de recursos. Para ello, es imperativo definir qué es una factura de venta. Técnicamente, la factura de venta es el documento mercantil que acredita la transferencia de un bien o la prestación de un servicio. Desde el punto de vista contable y fiscal en Venezuela, es el soporte legal que da fe del ingreso obtenido por la entidad y que origina la obligación del IVA débito fiscal, debiendo cumplir estrictamente con los requisitos de la Providencia Administrativa 00071 del CENIAT. ¿En qué nos favoreció el manejo técnico de las facturas en este proyecto? Primero, en lo referente a la segregación de ingresos por servicios, en el Hotel Pico Bolívar no se registra un ingreso genérico. Segundo, en lo referente a los servicios conexos, como lo es el alquiler de salones y lavandería. Esta clasificación nos favorece al permitirnos analizar qué área del hotel es el motor financiero de la empresa y cuál requiere mayores estrategias de marketing. Tercero, el cumplimiento de la normativa fiscal. Cada factura emitida por el hotel fue validada para contener los datos exigidos por ley, el RIF del emisor y receptor, dirección fiscal, número de control correlativo y la fecha de emisión. Esto es fundamental porque garantiza que nuestro libro de ventas sea auditable y que no existan inconsistencias que puedan derivar en sanciones pecuniarias por parte de la administración tributaria. Cuarto, la determinación del débito fiscal. Las facturas con las bases son las bases para el cálculo del IVA que recaudamos para el Estado. En el periodo analizado, nuestras ventas sumaron una base imponible que generó un débito fiscal. Quinto, la trazabilidad del flujo efectivo. Al emitir facturas tanto de contado como a crédito, por ejemplo, a agencias de viajes o clientes frecuentes, el sistema nos permitió alimentar las cuentas por cobrar. Esto nos favorece al darnos un control riguroso sobre la liquidez del hotel, asegurándonos que cada factura emitida tenga un seguimiento hasta su cobro definitivo en banco o caja. En resumen, las facturas de venta no son solo papeles, son la prueba legal de nuestra actividad comercial. Su correcto registro en el sistema fue lo que nos permitió presentar hoy un estado de ganancias y pérdidas con ingresos reales, verificables y totalmente apegado a la ley venezolana. Pasamos ahora a analizar el ciclo de ingresos y adquisiciones, el cual se materializa a través de las facturas de compra. Este punto es crucial porque es donde demostramos la capacidad del hotel para gestionar sus recursos y optimizar su carga tributaria. La factura de compra es el documento fiscal emitido por nuestros proveedores que soporta legalmente la adquisición de bienes o servicios. Contablemente, representa el origen de nuestros costos y gastos operativos y fiscalmente constituye el derecho al IVA crédito fiscal, siempre que cumpla con los requisitos de deducibilidad y forma establecidos por el CENIAT. ¿En qué nos favoreció el manejo técnico de las facturas de compra en este proyecto? Primero, en la validación de la pertenencia al gasto. Como futuro contador, no se registra cualquier documento. Cada factura de proveedores, como fue sometida a un riguroso control interno, verificamos que el gasto estuviera directamente relacionado con nuestro objeto social, la hotelería. Esto nos favorece al garantizar que el estado de ganancias y pérdidas refleje una utilidad real y que los gastos sean deducibles ante una auditoría del impuesto sobre la renta. Segundo, la gestión de activos fijos y propiedades, planta y equipo. Gran parte de las compras iniciales no fueron gastos, sino inversiones. Registramos facturas por montos significativos como la compra de mobiliario, equipo de computación, etc. Tercero, la optimización del crédito fiscal. Uno de los puntos más técnicos en esta gestión fue el aprovechamiento del IVA. Al registrar compras grabadas con la alicuota del 16%, acumulamos un crédito fiscal, lo que nos favorece el sistema A2 en que se realiza el desglose automático. Separa la base imponible del impuesto. Esto aseguró que nuestro libro de compras fuera una copia fiel de la realidad, permitiéndonos obtener un excedente de crédito fiscal, que protege el flujo de caja del hotel al no tener que pagar IVA en el periodo inicial. Cuarto, el control de pasivos y proveedores. Aunque muchas compras fueron de contado mediante el Banco Provincial, el registro sistemático de las facturas nos permitió alimentar el módulo de cuentas por pagar.
Esto nos favorece al darnos un control exacto de nuestras obligaciones con terceros, evitando pagos duplicados y manteniendo una relación sana con los proveedores de suministros e insumos de alimentos. Ahora hablaremos acerca del libro diario. Si el catálogo de cuentas es el plano, el libro diario podemos verlo como una bitácora o el diario donde se asientan, día tras día y en orden estrictamente cronológico, todas las operaciones económicas del hotel. El libro diario es un libro principal y obligatorio según el Código de Comercio. Su función técnica es registrar los asientos contables que son la representación numérica de los hechos administrativos, aplicando el principio universal de la partida doble. No hay deudor sin acreedor. ¿En qué nos favoreció el manejo del libro diario en este proyecto? Una de las mayores ventajas al utilizar A2 contable es que el sistema nos permite procesar un asiento que no esté cuadrado. Esto nos favorece al asegurar que la suma de los montos cargados en el debe sea exactamente igual a la suma de los montos acreditados en el haber. En una entidad con tantos movimientos como un hotel, esta validación automática es lo que garantiza que el balance final sea íntegro. A su vez, el libro diario permitió documentar el origen de la empresa. En el asiento número 1 registramos el aporte de capital de Adela Ramírez y Alejandro Altuves. Este registro es fundamental porque establece el valor inicial de nuestros activos, que sería el banco, contra nuestra responsabilidad patrimonial, que sería el capital social. Nos favorece al dar una transparencia absoluta sobre cómo empezaron a utilizarse los recursos de los socios. En el hotel, no todo es entrada y salida de efectivo. El libro diario nos permitió registrar asientos complejos como la compra de mobiliario a crédito, donde afectamos simultáneamente cuentas de activos como el mobiliario, cuentas de control como el IVA crédito fiscal y pasivos como lo son las cuentas por pagar. ¿En qué nos favorece esto? En que podemos ver la transacción completa, el que compramos, cuánto impuesto generó y a quién se lo debemos. Entonces cada asiento en nuestro diario incluye una explicación narrativa del movimiento. Esto nos favorece enormemente en términos de auditoría. Si meses después necesitamos saber por qué se hizo un pago, esto nos remite directamente al número de factura y al concepto del gasto, manteniendo la memoria institucional del hotel. Pasamos a una de las herramientas de control más poderosas del contador, el libro mayor. Si el libro diario es la crónica de los hechos, el mayor es el centro de inteligencia donde clasificamos y analizamos cada cuenta de forma individual. Una vez que los hechos económicos han sido registrados cronológicamente en el diario, el siguiente paso técnico en nuestro ciclo contable es el pase al libro mayor. El libro mayor es el registro donde se clasifica y resume el movimiento de cada una de las cuentas que componen nuestro catálogo de cuentas. A diferencia del diario, que nos dice qué pasó día a día, el mayor nos dice cuál es el estado actual de un elemento específico. Por ejemplo, cuánto dinero hay exactamente en el banco o cuánto nos deben los clientes. ¿Y qué nos favoreció el manejo del libro mayor en este proyecto? En un hotel se generan cientos de transacciones diarias de baja cuantía, como lo son ventas de café, snacks, lavandería. El libro mayor nos favorece al agrupar todos estos movimientos bajo su cuenta correspondiente. Gracias al software A2 contable, este proceso es automático. Cada vez que emitimos una factura, el sistema alimenta el mayor, permitiéndonos conocer el saldo real de cada partida sin tener que sumar manualmente miles de asientos. Como futuro contador, el mayor es la principal herramienta de diagnóstico. Nos permite verificar que las cuentas mantengan su naturaleza, ya sea deudora o acreedora. Por ejemplo, nos favorece el monitorear que la cuenta de activo, ya sea caja o banco, nunca presente un saldo acreedor, lo que indicaría un error de registro o un sobregiro bancario, permitiéndonos tomar correctivos inmediatos antes del cierre de ejercicio. El libro mayor es vital para el control de los activos del hotel. Nos favorece especialmente en la conciliación de cuentas bancarias y de proveedores. Al revisar el mayor de la cuenta 1.1.01.02.001, que Banco Provincial, podemos contrastar rápidamente nuestro registro con los estados de cuentas externos, asegurándonos que cada bolívar del capital social de Adela Ramírez y Alejandro Altuve esté debidamente custodiado y utilizado según el objeto social. El mayor nos ofrece una visión histórica, nos permite ver el comportamiento de una cuenta a lo largo del tiempo. Están subiendo los gastos de mantenimiento. Es constante el ingreso por hospedaje. Esta visibilidad nos favorece al proporcionar información segmentada que luego se resumirá en los estados financieros, porque en el mayor se puede analizar con lupa en mano, por decirlo de alguna manera.
Lo que más favoreció de utilizar A2 contable en este punto es la integridad del enlace diario mayor. En la contabilidad manual, el error humano al pasar un monto del diario al mayor es muy común. En este proyecto el software garantiza que cada debe en el diario sea un debe en el mayor de forma instantánea, blindando la igualdad de la partida doble y asegurando que el balance de comprobación que veremos sea exacto. Pasamos ahora a una de las etapas de control más críticas para cualquier contador antes de emitir estado financiero, el balance de comprobación. Este documento es el que nos da la seguridad técnica de que todo el proceso anterior, o sea, el libro diario y mayor, se realizó sin errores aritméticos. El balance de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto con su saldo respectivo, ya sean deudores o acreedores. Su objetivo principal es verificar que se ha respetado estrictamente el principio de la partida doble en todo el ciclo contable. ¿En qué nos favoreció el uso del balance de comprobación en este proyecto? Este reporte nos favorece al permitirnos confirmar en un solo vistazo que la suma del debe es exactamente igual a la suma del haber. Como futuros contadores sabemos que estas columnas no coinciden. Existe un error de registro. Al utilizar un software como A2, este riesgo se minimiza. Pero el balance sigue siendo nuestra prueba de fuego para asegurar que la migración de datos fue íntegra. El balance de comprobación nos permite revisar la lógica de los saldos. Por ejemplo, nos favorece al verificar que las cuentas de activos y gastos presenten saldos deudores y que las de pasivo, patrimonio e ingresos presenten saldos acreedores. Si viéramos un saldo invertido, por ejemplo, una cuenta de banco provincial con saldo acreedor, el balance nos alertaría inmediatamente para investigar si hubo un error en la reconciliación o un error en el asiento diario. Este documento es el borrador final. Nos favorece enormemente porque organiza todas las cuentas de nuestro catálogo, desde la 1 hasta la 8. Es un solo reporte es la base de donde extraemos los saldos para elaborar el estado de situación financiera y el estado de ganancias y pérdidas. Sin este filtro previo, los estados finales carecerían de sustento técnico. Al observar el balance de comprobación del Hotel Pico Bolívar, podemos ver cómo conviven el capital aportado por los socios con los activos adquiridos y los ingresos generados. Para un hotel, el talento humano no es solo un gasto, es el motor de la calidad del servicio. Por ello, pasamos ahora a uno de los puntos más sensibles y significativos de nuestra operación, la nómina. En el sector hotelero, el recurso humano representa el factor diferenciador en la prestación del servicio y contablemente constituyen las partidas de mayor impacto en nuestra estructura de costos. La nómina es el registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de sus empleados, incluyendo bonificaciones, deducciones y los aportes patronales obligatorios. Contablemente, es la base para el reconocimiento de los pasivos laborales y el gasto operativo del periodo, regido en nuestro país por la LOT, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿En qué nos favoreció el manejo técnico de la nómina de este proyecto? Primero, que no tratamos a la nómina como un bloque único. Gracias a la flexibilidad de nuestro catálogo de cuentas en el software A2 Contable, segregamos la nómina de dos grandes grupos. Nómina operativa. Incluye el personal de recepción, camareras y cocina. Este se carga directamente al costo de ventas, pues su labor es indispensable para generar el servicio de hospedaje y alimentación. Norma administrativa. Incluye a la gerencia de administración. Esta se registra como un gasto operativo. Esta división nos favorece enormemente al permitirnos calcular con exactitud el margen de utilidad bruta, separando lo que nos cuesta operar del hotel de lo que nos cuesta administrarlo. Para nuestro proyecto calculamos no solo el salario base, sino que integramos el beneficio de alimentación, conocido como el cestatique, y las asignaciones por días de descanso y feriados laborales, típicos en la industria hotelera que no se detiene. El software nos favorece al automatizar estos cálculos, asegurando que el trabajador reciba lo justo y la empresa cumpla con la ley sin error de cálculo manual. Un error común es registrar solo lo que se paga. En el Hotel Pico Bolívar aplicamos el criterio contable de devengo, provisionando mensualmente las alicuotas de vacaciones y utilidades. ¿En qué nos favorece esto? En el que el estado de ganancias y pérdidas refleja el gasto real que el empleado genera cada mes, evitando sorpresas financieras a final de año y manteniendo un pasivo laboral real y actualizado en nuestro balance. La nómina es la base para las retenciones de la ley.
ya sea el Seguro Social, la LPH, el INSES. El haber estructurado una nómina técnica nos favorece ante cualquier fiscalización del Ministerio del Trabajo o entes del Seguro Social, demostrando que el hotel es un patrono responsable que cumple con sus obligaciones parafiscales. Una vez analizada la nómina, pasamos a un factor crítico en la determinación del resultado, la tabla de depreciación. Como futuro contador debo explicar que los activos fijos en el hotel, como el mobiliario y los equipos, pierden valor con el tiempo debido al uso, el transcurso del tiempo o la obsolencia. La depreciación es el mecanismo contable mediante el cual se atribuye el costo de un activo tangible a lo largo de su vida útil estimada. Bajo la BNIF, este proceso permite enfrentar el gasto del desgaste contra los ingresos que dichos activos ayudan a generar, respetando el principio de asociación. ¿En qué nos favoreció el manejo técnico de la tabla de depreciación en este proyecto? Para el Hotel Pico Bolívar, adoptamos el método de línea recta por su consistencia y aceptación fiscal. Este método nos favorece al asignar un cargo uniforme al gasto en cada periodo, facilitando la proyección de flujo de caja y la planificación fiscal. Técnicamente, la depreciación es un gasto no desembolsable. Esto nos favorece enormemente, porque aunque reduce la utilidad contable y por ende el impuesto a pagar, nos representa una salida de efectivo en nuestro banco bicentenario, permitiendo que el hotel retenga liquidez para futuras reposiciones de activos. Tras haber validado nuestra data con el balance de comprobación y aplicado los ajustes pertinentes de nómina y depreciación, podemos presentar el estado de situación financiera anteriormente conocido como el balance general. Esto es un estado financiero estático que se presenta a una fecha determinada. La relación entre los activos, que es lo que la empresa posee, los pasivos, que es lo que la empresa debe, y el patrimonio, que es la inversión neta de los socios. Bajo las BNIF, su objetivo es demostrar la estructura financiera y la liquidez de la entidad. ¿En qué nos favoreció el análisis de este estado en este proyecto? Nuestro estado refleja una concentración importante de activos no corrientes, como la es prosperidad, propiedad, planta y equipo, lo que nos favorece en esta estructura, que es que demuestra que el hotel posee una infraestructura física propia, con televisores, mobiliario, camas, etc. Es una base de activos sólidas que garantiza la capacidad operativa para prestar el servicio de hospedaje. Un punto técnico que quiero resaltar es que el hotel presenta una independencia financiera total. Al observar que el pasivo es inexistente o mínimo en comparación con el patrimonio, demostramos que el hotel se financió íntegramente con el capital aportado por Adela Ramírez y Alejandro Altuve. Esto nos favorece al presentar una empresa con riesgo financiero nulo y una capacidad de endeudamiento futura muy alta. Gracias a la parametrización en el software A2 Contables, el reporte se generó cumpliendo con el orden de liquidez decreciente para los activos y de exigencia y de exigibilidad para los pasivos. Esto nos favorece al entregar un documento que habla el lenguaje universal de la contabilidad y que está listo para ser presentado ante entidades bancarias o gubernamentales. Tras haber analizado nuestra estructura financiera estática, procedo a explicar el estado de ganancias y pérdidas del Hotel Pico Bolívar Compañía Anónima. Este es un estado financiero dinámico que muestra de manera detallada y ordenada cómo se obtuvo la utilidad o pérdida del ejercicio. Se basa en el principio de devengo, enfrentando los ingresos obtenidos contra los costos y gastos incurridos para generar dicha renta en un periodo de tiempo específico. El primer gran indicador que nos arroja este estado es la utilidad bruta. Lo que nos favorece de este cálculo es que nos permite ver la relación directa entre nuestras ventas de hospedaje y servicios frente a los costos de venta. Al segmentar estos costos en el software A2 Contable, podemos evaluar que si el costo de mantener las habitaciones y la cocina es proporcional a los ingresos, permitiéndonos ajustar tarifas o negociar con proveedores de suministro si el margen se estrecha. En lo que respecta al análisis de la carga de gastos operativos, aquí es donde el hotel refleja su estructura administrativa. Nos favorece al mostrar cuánto nos cuesta mantener la puerta abierta, por decirlo de alguna forma, incluyendo la nómina administrativa, la publicidad y fundamentalmente la depreciación como futuro contador. Se destaca que al incluir la depreciación como un gasto operativo estamos siendo conservadores y realistas, reconociendo que el desgaste de nuestros televisores y lencerías es un costo real que debe ser cubierto por la operación antes de repartir beneficios. El Estado culmina con la utilidad o pérdida del ejercicio. En nuestro proyecto, este resultado fue positivo. ¿En qué nos favorece presentar una utilidad? En que demuestra la viabilidad del negocio.
Una utilidad neta positiva indica que el Hotel Pico Bolívar no es solo capaz de cubrir sus costos y gastos, sino que genera excedentes que fortalece el patrimonio de los socios Adela Ramírez y Alejandro Altuve. Este monto es el que finalmente se traslada al balance general para cerrar el ciclo contable. El estado de ganancias y pérdidas es el punto de partida para el cálculo del impuesto sobre la renta, ya que nos favorece al permitirnos identificar qué gastos son deducibles y cuáles no, asegurando que la base imponible que presentaremos en el CENIA esté blindada legalmente. Pasamos ahora a una pieza fundamental para el control tributario, el libro de compra. Si las facturas son los documentos individuales, el libro de compras es el registro legal que los unifica para demostrar nuestra transparencia ante el fisco. Estamos entonces en la explicación del libro de compra, un libro auxiliar de carácter obligatorio según la Ley de Impuesto al Valor Agregado, el IVA. El libro de compras es un registro cronológico y correlativo de todas sus adquisiciones de bienes y recepciones de servicios realizadas por el hotel. Su función principal es determinar el monto total del crédito fiscal del periodo, sirviendo como el sustento legal indispensable para la deducción del impuesto ante el CENIA. ¿En qué nos favoreció el manejo técnico del libro de compras en este proyecto? El libro de compras del Hotel Pico Bolívar Compañía Anónima no es solo una lista. Gracias al software A2 Contable, cada entrada en este libro está vinculada directamente al número de control y RIF de proveedores con suministros hidráulicos, media o papelería en lápiz. Esto nos favorece al garantizar que ante una fiscalización podemos demostrar la procedencia de cada insumo utilizando en el hotel, asegurando que no existan facturas de procedencia dudosa que valíen nuestro crédito. En la industria hotelera podemos adquirir productos que no generan IVA o que tienen alícuotas distintas. El diseño de nuestro libro nos favorece al separar claramente la base imponible de las compras grabadas por las alícuotas general, que es el 16%, de aquellas que pudieran estar exentas. Esta precisión es lo que nos permite que el sistema calcule el crédito fiscal de forma exacta, evitando pagos o excesos o subestimaciones del impuesto. Aunque este ejercicio operamos de forma simplificada, el libro de compra está preparado para registrar retenciones de IVA si el hotel fuera designado como contribuyente especial. Esta capacidad técnica nos favorece al dotar a la empresa de un sistema escalable que cumple con la procedencia 0049 sobre agentes de retención. Una vez analizados los créditos, es imperativo detallar el origen de nuestras obligaciones fiscales a través del libro de ventas. Este es el libro auxiliar donde se asientan de manera cronológica y correlativa todas las futuras emitidas por el hotel durante el periodo impositivo. El libro de venta es el registro legal exigido por la ley del IVA y su reglamento, que agrupa la totalidad de las operaciones de ingresos de la entidad. Su finalidad técnica es la determinación del débito fiscal, el cual representa el impuesto que el hotel ha cobrado a sus huéspedes y comensales en nombre del Estado. Una de las mayores fortalezas de esta gestión fue el control de los números de factura y de control. El libro de ventas del Hotel Pico Bolívar Compañía Anónima refleja una secuencia perfecta. Esto nos favorece enormemente ante una auditoría del CENIA, ya que demuestra que no hay omisión de ingresos y que cada documento fiscal emitido por el sistema 2 contable está debidamente reportado. En nuestro libro logramos diferenciar entre ventas a contribuyentes, empresas que solicitan facturas con RIF y ventas a no contribuyentes, personas naturales o huéspedes particulares. ¿En qué nos favorece esto? En que permite un análisis de mercado detallado. Sabemos qué porcentaje de nuestro ingreso proviene del sector corporativo y cuánto del turismo familiar, facilitando la toma de decisiones estratégicas. El libro de ventas es la fuente primaria para llenar la sección de débitos fiscales en la forma 0030, garantizando una consistencia del 100% a toda la contabilidad. Llegamos a uno de los puntos culminantes en materia de cumplimiento tributario, la declaración del IVA. Aquí es donde demostramos cómo el Hotel Pico Bolívar rinde cuenta al Estado venezolano, consolidando todos los registros en los libros auxiliares. Una vez conciliados nuestros libros de compra y ventas, procedemos a la fase de determinación impositiva, la declaración del IVA. Este proceso se materializa en el formulario electrónico forma 0030 a través del portal del CENIA. La declaración del IVA es el acto formal mediante el cual el contribuyente determina una posición ante el fisco en un periodo enfrentando los débitos fiscales generados por las ventas contra los créditos fiscales obtenidos por las compras. ¿En qué nos favoreció el manejo técnico de la declaración en este proyecto? El hotel, como persona jurídica y contribuyente,
ordinario, debe declarar según el calendario fiscal. Nos favoreció el uso de herramientas tecnológicas para asegurar que la declaración se presentara de forma oportuna, evitando las severas sanciones establecidas con el Código Orgánico Tributario por declaraciones extemporáneas. Al finalizar el proceso, el sistema emite un certificado electrónico de recepción. Este documento es la prueba legal para que el Hotel Pico Bolívar esté solvente con sus deberes formales. Nos favorece al mantener un expediente administrativo impecable, vital para la obtención de solvencia ante entes públicos y para la imagen de transparencia de la empresa en terceros. Para concluir esta defensa, pasamos al punto de la declaración de impuestos sobre la renta. Si el IVA es un impuesto de consumo que el hotel simplemente recauda, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que grava la ganancia real obtenida por la empresa durante su ejercicio económico. El impuesto sobre la renta es un impuesto nacional que grava los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie. Su declaración se realiza mediante la forma 99026 para personas jurídicas y se basa en la conciliación entre la utilidad contable y la utilidad fiscal según la ley del impuesto sobre la renta vigente. ¿En qué nos favoreció el manejo técnico de esta declaración para el hotel? Partimos de nuestra utilidad neta, lo que nos favorece de haber llevado una contabilidad rigurosa en A2 contable en cada gasto restado, nómina, depreciación, mantenimiento. Esta debidamente soportada. Como futuro contador, se aplicó el principio de territorialidad, declarando las rentas obtenidas por la operación hotelera dentro del espacio geográfico de Mérida. Una vez calculado el impuesto, procedimos al registro contable del gasto por el impuesto sobre la renta. Esto nos favorece, al llegar al resultado final, una utilidad de ejercicio. Este monto es el que finalmente queda disponible para la empresa y es el que se refleja en el patrimonio de nuestro estado de situación financiera, cerrando así la pinza entre la operación diaria y el beneficio real para los accionistas. Después de decirse entonces que se ha demostrado que, partiendo de un documento constitutivo y una inversión inicial y apoyándonos en la tecnología del software A2 contable, es posible llevar una gestión transparente, eficiente y total apegada a la normativa legal venezolana. Como futuro contador, mi compromiso es seguir garantizando que la información financiera sea la base del crecimiento de nuestra nación. Muchas gracias por su atención.